Muy buenas tardes o buenas noches o buenos días. Estamos desde Esperanza Radio Adventista para estudiar la palabra de Dios junto con ustedes. Y nuestro tema de esta noche se llama Millones engañados por un mito. Ese es el tema que ahora vamos a desarrollar. Vamos a buscar en la Escritura ese engaño, porque la gente vive engañada con respecto a uno de los mandamientos de Dios. Y ahora lo vamos a ver ese tema. Vamos a ver la primera sección. Vamos a dividirlo en 4 secciones, ese tema. Una mentira, por vieja que sea, nunca llega a ser verdad. Por muchos años se ha creído que la araña tenía menos de 8 patas, y así se creyó por tantos años. Pero alguien se dio la tarea de investigar y se dio cuenta que la araña tiene 8 patas. Para poder conocer una verdad, uno tiene que investigarla. Uno tiene que escudriñar la Escritura para conocer en el campo religioso de tantas congregaciones que se mueven en el planeta Tierra, cómo conocer la verdad o simplemente vivir engañado por la mitología. Hay tantas cosas en las que la gente está engañado. Por ejemplo, si alguien adora al sol, piensa que ese es el Dios. Si alguien adora a las estrellas, piensa que ese es el Dios. Pero hay que escudriñar la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios? La gente vivió adorando a los césares en el pasado, y todos se constituyeron dioses para aquellas personas de aquel tiempo. Y ahora pues la gente también adora deidades como la diosa de la razón, como las vírgenes que tenemos, ¿verdad? Y todo eso la gente sigue adorando. Y a eso se le llama mitología, porque no es real. No es nada real. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y verdad, con respecto a deidades que no tienen que ver con nada de Dios, con las deidades que el hombre mismo ha creado. Hay una iglesia que se llama Eastgate Bible Chapel, que se reúne el día domingo. ¿Por qué reunirse el día domingo? ¿Qué base tiene la Escritura para decir que nosotros podemos reunirnos un día domingo para adorar a Dios? La Biblia nos va a decir, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la única que tiene la razón. La Biblia es la que dice lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y la Biblia única es la que dice qué es lo que Dios ha dejado para nosotros. Por ejemplo, en 7 días Dios quiere uno. ¿Y cuál será? No es el lunes, no es el viernes, no es el domingo. Ezequiel 20:20 dice también: les di mis días de sábado para que fuesen una señal entre mí y vosotros, o entre mí y ellos. Dice que Dios dio una señal, y esa señal es el día sábado. No es el domingo, la Biblia lo declara sábado. Y dice allí: para que supieran que yo soy Jehová, el que los santificó. De 7, Dios aparta uno. Y ese texto bíblico dice que al guardar el sábado, tú te das cuenta que estás adorando al verdadero Dios, porque estás adorando al Creador. Entonces, hay millones engañados por el mito del domingo. Ezequiel 20:20 sigue diciendo: santificad mis días de sábado, y serán señal entre mí y vosotros. Aparte de que es el 7º día, aparte que te dice que es el Creador, porque Dios es el que creó los días, Dios es el que creó la semana, Dios es el que creó al ser humano, y todavía dice que es una señal para que conozcan que tú adoras al verdadero Dios. Es muy interesante. Cuando tú guardas el sábado, ya no eres idólatra, ya no perteneces
a la mitología, para que sepas que yo soy Jehová vuestro Dios. Un afirmativo. Para saber que estamos adorando al verdadero Dios, teníamos que guardar los mandamientos de Dios, fijar nuestra vista y en la palabra de Dios, que es la única que tiene la razón. Aquí no hay tradición que valga, aquí lo que hay es la palabra de Dios, la carta de Dios al hombre, que señala que muchas personas están en la mitología. Dios es el creador de este planeta Tierra y Dios hizo 6 días para que el hombre disfrutara de su trabajo y el 7º día lo dedicara para su creador. Ahí vemos nosotros el sábado es el monumento de la creación. El sábado indica que hay un Dios creador. Cuando yo no guardo el sábado, estoy quebrantando el 4º mandamiento de los 10. Entonces, como los 10 mandamientos es como una cadena, queda roto allí de 4 mandamientos que pertenecen entre tú y Dios, se pierde uno. Entonces nosotros no estaríamos haciendo nada, porque el que dice que el que hubiera guardado toda la ley y ofendiere en un punto será culpable de todo. Otra de las partes grandes es la evolución, que el hombre fue evolucionando. Todo eso es una mitología, porque Dios es el creador hasta del más diminuto insecto que se mueve en esta tierra. Dios lo creó, las plantas, los árboles, todo lo que hay en la tierra es creación de Dios, y más el hombre, que Dios lo creó a su imagen y semejanza, y lo creó con un crecimiento paulatino, año por año. No lo creó para que hiciera evolución. Como lo vamos a ver ahí en esas vistas, cómo el hombre ha querido inventar tantas cosas guiados por un espíritu equivocado. La Biblia dice, Dios creó la tierra en 6 días. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dice, y reposó el 7º día. Cuando yo no guardo el sábado, yo estoy dentro de la mitología, sin ofender a nadie, sin dañar a nadie, nada más viendo la escritura. Ahí lo vemos en el libro de Génesis, la creación del día de reposo. Y vemos ahí en Deuteronomios capítulo 4 y versículo 2, un pasaje muy poderoso. Ustedes lo van a escuchar o lo van a leer conmigo. Dice, no añadáis a las palabras que yo os mando, ni quitéis de ellas. A la Biblia no se le puede añadir y tampoco se le puede quitar. Pero ustedes dirán, pero cuando Cristo vino, quitó el sábado en la cruz del Calvario. Esa no es una realidad, esa no es verdad. Esa es mentira, y nos encontramos diciendo una mentira grave cuando nosotros pensamos de esa manera. De modo que guardéis, dice, los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os mando. Oiga lo que dice, que Dios manda a guardar los mandamientos. Cuando nosotros no guardamos los mandamientos, pertenecemos a la tradición y también a la mitología. Ahí estamos viendo, Biblia en mano, lo que dice. Vamos a ver este otro pasaje bíblico de Salmos 89, 34. No profanaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Esto lo dice Jehová. No voy a profanar, no voy a cambiar lo que ha salido de mis labios, lo que yo he dicho. Ese texto bíblico es un pasaje que se asemeja mucho al pasaje que Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, no penséis que yo he venido para abrogar la ley. No profanaré mi pacto. Dice, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. La Biblia no ha cambiado nada. Dios no ha cambiado absolutamente nada de lo que Él ha establecido para su pueblo.
jamás lo cambiaría. Aquí dice un pasaje bíblico que yo lo acabo de mencionar y lo voy a volver a mencionar con ustedes, que dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no había venido a quitar lo que él mismo había instituido, lo que él mismo había dado, lo que él mismo había preparado para el ser humano. Dios le ha dado al ser humano 6 días para trabajar y él pide un día para estar con él, y ese día es el sábado. Por eso comenzamos diciendo: una mentira, por vieja que sea, nunca llegará a ser verdad. De cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El mismo Jesús, estando en la tierra, dice que él no vino para quitar los mandamientos. Yo no he venido para desmentir lo que yo le di a los profetas. No he venido para eso, he venido a enseñarles cómo se guarda. Y dice así: por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, es grave esto, y así enseña a los hombres, dice, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. En otras palabras, no voy a poder entrar al reino de los cielos. Millones engañados por un mito, y a veces engañados y con una Biblia en la mano, diciendo que Dios no ha establecido los mandamientos, que cuando vino Cristo los clavó en la cruz del Calvario. Cristo no clavó ningún mandamiento en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario quedaron mis pecados y los tuyos, mis pecados y los de la humanidad, porque la ley no podía ser cambiada, porque la ley señala el pecado. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe en Cristo Jesús. Así que Cristo no vino para violar los mandamientos, vino para enseñar cómo deberíamos nosotros deleitarnos en guardar los mandamientos de Dios. Los mismos apóstoles enseñaron, el mismo Jesús enseñó estando en la tierra, cuando iba a la sinagoga, cuando iba a la iglesia. Si hoy hiciéramos una pregunta, si Jesús viniera hoy en este tiempo a la tierra y caminara por estas calles, viviera con nosotros un tiempo acá, ¿a qué iglesia iría Jesús? De acuerdo a Lucas capítulo 4 versículo 16 dice: y fue a Nazaret, donde había sido criado, conforme a su costumbre, dice la Biblia, y en el día de reposo entró en la iglesia y se levantó a leer. ¿Qué día iba Jesús a la iglesia? Que Jesús no guardó los mandamientos, millones engañados por un mito. Lucas 4:16 dice que Jesús iba a la iglesia el sábado. El ser humano ha caído en la decadencia, en el pecado, por la desobediencia a los mandamientos de Dios. Los invito, no se vayan, quédense allí, que vamos a tener esta sección de cuatro temas que vamos a ir analizando, y si no lo terminamos en 4 temas, vamos a seguir. Y si quieren llamarnos para alguna consulta, pueden llamar al 469-364-0458 para que podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Les invito ahí donde están a inclinar su rostro y pedirle sabiduría a Dios, para que Dios nos dé sabiduría para entender. Padre eterno, que estás en el cielo, cuando la persona estudie, lea, escuche este tema acerca de millones engañados por un mito, y que tú todavía los mandamientos están en vigencia, que tu Espíritu Santo pueda tomar ese corazón, esa mente, y pueda, Señor, enseñarles que tú todavía tienes mandamientos en vigencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.